Hola, ¿qué tal, pichanaristas? Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Sandra Villagómez y en esta ocasión estaremos hablando de un nutriente sumamente esencial para el mantenimiento de la vida, pero que muchas veces puede pasar desapercibido o lo damos por sentado en el día a día de nuestra granja. Y me estoy refiriendo precisamente al agua, un nutriente vital, esencial para todos los seres vivos y no podía ser de otra manera para nuestros animales en nuestras explotaciones porcinas. El agua, pues, puede prestarse muy poca atención en el consumo, pues generalmente nos centramos en otro tipo de problemas, en el manejo, en la monitorización de otro tipo de características en la granja de los animales y por lo tanto, pues podríamos prestarle muy poca atención tanto a su consumo como a su calidad, que ya nos podrían estar indicando o nos podrían dar ciertos parámetros, ciertas pistas de qué está pasando con nuestros animales. De hecho, pues la presencia de problemas productivos o patológicos puede estar muchas veces relacionados con la calidad del agua. Por ejemplo, la presencia de diarreas, la presencia, una disminución en el consumo del alimento y que por lo tanto de un bajo performance o un bajo desempeño productivo en los animales, pues podría estar relacionado en el agua. El agua como tal es el nutriente más fundamental que tienen los seres vivos, es el más consumido a lo largo de la vida. Por ejemplo, se establece que el 80% del peso vivo de los lechones es agua. Por lo tanto, pues es necesario que seamos capaces de proporcionar tanto una cantidad como una calidad adecuada en todas las etapas de producción. No podríamos pensar que los lechones, no podríamos dar por sentado que, por ejemplo, los lechones, como consumen leche, ya no necesitan una fuente de agua. Sería todo lo contrario, estaríamos muy erróneos en pensar en esto, sino que debemos proporcionar el agua ad libitum, a voluntad a nuestros animales, eh, a lo largo de todas sus etapas productivas. Desde que nacen, desde los lechones, la fase de la lactancia, pues a lo largo de todo un engorde, por ejemplo, y también en las etapas reproductivas como gestación y lactación. Más adelante vamos a ver los puntos más críticos que tenemos que poner atención. Y pues precisamente hablando de los requerimientos que debemos tomar en cuenta en las etapas productivas de nuestros animales, pues por ejemplo en la etapa de los lechones durante la lactancia se establece que estos pueden requerir como mínimo 44 mililitros de agua al día. Pero por supuesto que este requerimiento va a ir aumentando conforme aumenta la edad de los animales. Por ejemplo, puede llegar a tener un requerimiento de mínimo de 400 mililitros día alrededor de los 28 días de edad. ¿Qué es lo importante o dónde podemos tomar conciencia de su importancia durante la etapa de la lactancia? Pues que el agua va a prevenir la deshidratación de los lechones, a la vez que va a promover la supervivencia de aquellos lechones que tienen muy baja ingesta de leche. Y pues ya tiene una lógica acompañada, ¿no? Si no son capaces de ingerir lo suficientemente de leche, que es la principal fuente de agua indirecta en los lechones, pues al menos deberíamos ser capaces de que proveerles un fácil acceso al agua para que podamos prevenir tanto la deshidratación como poder promover su supervivencia. De forma general, pues los requerimientos de agua se establecen en una relación con el alimento, puede influir muchas veces en el consumo del alimento sólido, y pues establece una relación de agua a alimento de entre 2 a 1, es decir, 2 veces o 2 porciones de agua por una de alimento. E incluso dependiendo de las etapas, del temporal o de la etapa productiva, pues se podría llegar a pensar en una relación de 3 a 1, 3 porciones de agua por una de alimento. Otra de las etapas críticas en la fase productiva de los porcinos, pues es la gestación. Ya lo tenemos muy bien aprendido que la gestación, pues es el inicio de toda la cadena productiva de la carne porcina. La gestación es una fase en la que queremos dar una restricción de alimento para llegar a buen término a un parto, que sea un parto fácil, que no consigamos que las cerdas, las cerdas ganen demasiado peso, pero no, generalmente no prestamos atención a la cantidad de agua que éstas deben consumir. El requerimiento que se ha establecido en la etapa de gestación, sobre todo en una alimentación restringida, es de 11 a 22 litros por día. Generalmente las cerdas en una alimentación restringida pues consumen la mayor cantidad de agua entre comidas.
Por lo tanto, también se les debería garantizar un acceso al agua ad libitum, pero además monitorizar su calidad. Otra de las etapas, pues, es la lactación. La lactación tiene una relación directa con el agua, pues a través del agua se va a garantizar la producción de leche. Por lo tanto, también deberíamos proveer y garantizar una calidad inocua, una agua totalmente apetecible para que ésta pueda a su vez fomentar o promover una producción de leche adecuada, máxima dada la capacidad del animal. De otra manera, también, a más de que el agua interviene en la producción de leche, también va a fomentar el consumo del alimento. También sabemos bastante que y durante la etapa de la lactación, principalmente durante los primeros días, las primeras horas después del parto, pues es difícil que el animal, que la cerda consuma alimento. Por lo tanto, el agua debería garantizarse durante todo el tiempo. Pero además, conforme va pasando va superando la etapa posparto, pues lo que queremos también es fomentar el consumo del alimento en el animal y en la cerda. Y el agua pues va a ser nuestro gran aliado porque esta va a fomentar su consumo. En la etapa de la lactación, pues establece que la cerda puede consumir de entre 19 a 38 litros día. No obstante, ¿qué puede influir en el consumo del agua? En el consumo del agua puede influir una tasa de flujo. Esto quiere decir ya la manera en la que, o la cantidad del agua en la que llega ya al bebedero. Por ejemplo, un muy bajo caudal va a desalentar el consumo del agua. Pues el animal va a estar mucho tiempo en el bebedero y por lo tanto, pues podría perder el interés por consumir el agua, por consumir un nivel óptimo de agua. Por el contrario, si elevamos el caudal, si tenemos mucho caudal de agua en el bebedero, pues va a aumentar el desperdicio, lo cual va a provocarnos pues una mayor cantidad de agua en los purines y por lo tanto pues nos podría complicar un poco el manejo de estos purines posterior a la granja. Además de que tiene sin duda un impacto ambiental muy importante, lo cual pues ya como una explotación porcina debemos ser conscientes de cuidar y de prevenir, de minimizar el impacto ambiental de nuestra explotación. Por otro lado, otro factor que influencia el consumo del agua es una proporción de bebedero-comedero. Acabamos de mencionar que el consumir agua o la influencia del agua está directamente sobre el alimento sólido. Por lo tanto, la proporción bebedero-comedero debe mantenerse de manera adecuada. Se establece que debería haber al menos un bebedero por cada 15 cerdos. Otro de los factores que influencia, pues, es el tipo de bebedero, pero sobre todo su ajuste. Tipos de bebederos, pues podemos tener de tetina, de cazoleta, entre otros. No se ha establecido que hay una influencia directa de su tipo de bebedero, de taza, por ejemplo, cazoleta, entre otros, pero sí que se ha establecido que su ajuste, la altura a la que establezcamos o ajustemos el bebedero, sí puede influir en el consumo del agua y por lo tanto en el parámetro productivo de los animales. Otro de los factores que puede influir en su consumo, pues es sin duda la temperatura ambiental, el manejo ambiental que le demos a la nave de producción. Cuando tenemos etapas calurosas, o estamos atravesando verano, pues se estima que los requerimientos de agua aumentan al menos en un 20 o un 30%. Por lo tanto, debemos ser capaces de proveer agua fresca. Aquí ya vienen muchos parámetros de manejo, donde vamos a ubicar la fuente de agua, si tenemos un reservorio, pues tratar de que no esté expuesto directamente al sol para que no caliente el agua y por lo tanto pues no proveamos un agua caliente, tibia, que los animales no van a consumir, sino por lo contrario necesitamos proveer agua fresca, de manera que a su vez que ayude la evaporación y a controlar el calor, pues también vaya a estimular el consumo del alimento. Otro de los factores muy importantes que influencian el consumo del agua, pues es la forma de la alimentación y el tipo del alimentador incluso. Por ejemplo, el proveer una dieta de harina versus un gránulo, un pellet, pues la harina va a estimular un mayor consumo de agua. También en el mismo sentido, en la formulación, en la nutrición de nuestras dietas, pues también el formular dietas muy concentradas va a ocasionar lo mismo, un mayor requerimiento de agua, una mayor necesidad de agua
para que fisiológicamente pueda el animal eliminar el exceso de nutrientes. En otro caso, también y cuando una dieta tiene un exceso de sal, a lo mejor diferentes estrategias que puede utilizar el nutricionista o simplemente algún fallo, alguna descompensación en la dieta, como por ejemplo un exceso de proteínas también o un exceso de minerales, pues esto también va a impactar en un mayor consumo del agua. Finalmente, también en la influencia de su consumo va a intervenir qué calidad de agua le estamos proveyendo a los animales. Aquí tenemos que ser conscientes de monitorizar principalmente tres aspectos. Por un lado, la composición mineral o lo que conocemos como la dureza del agua. Por otro lado, el pH del agua y finalmente la composición bacteriana o microbiológica del agua. Para ello, tenemos diferentes tipos de monitorización. En un video anterior ya lo habíamos comentado, pero, por ejemplo, para poder controlar su calidad a nivel del pH, pues tenemos a la mano herramientas que nos pueden facilitar la vida, como colocar ácidos o por el contrario, pues productos que generen una álcalis. En el caso de los ácidos, pues comercialmente están disponibles varios tipos de ácidos, sobre todo ácidos orgánicos, que además de impactar en una regulación de la calidad del agua, también va a impactar en la producción, en el performance de los animales por su carácter, por su principio activo, que al ser ácidos orgánicos, sobre todo mucho ojo en esto, ácidos orgánicos, pues va a controlar también la microbiota intestinal en los animales. También en un capítulo anterior, pues habíamos hablado de los aditivos que están influenciando o que ayudan a controlar la salud intestinal. En otro tipo de estrategia para controlar la calidad del agua, cuando tenemos aguas muy duras, pues por ejemplo podríamos utilizar descalcificadores y también cuando detectamos, esto ya debería ser de base en todo tipo de explotaciones, cuando hay presencia de materia orgánica y sedimentos, es decir, la composición microbiológica es demasiado alta y no sabemos, no estamos seguros del origen de esta agua, pues también deberíamos utilizar filtros de buena calidad, filtros adecuados, que nos ayuden a controlar en gran parte esta cantidad, estos sedimentos, esta concentración de materia orgánica, pero de la mano también de productos que nos ayuden a controlar la composición microbiana, sobre todo de coliformes, por ejemplo, que es de lo que más se monitorea en la composición microbiológica. Sin duda, todo esto debe ser también motivo para cuestionarnos si es necesario cambiar la fuente del suministro de agua. Esto quiere decir, si estamos haciendo un programa de control constante en la calidad del agua y vemos que ya hay un problema persistente en la fuente del agua, en la calidad, pues debemos cuestionarnos el cambiar la fuente de agua, sobre todo cuando vamos a proveer esta agua para lechones o los animales más sensibles, en etapas fisiológicas bastante sensibles. Por lo tanto, su análisis y el tratamiento del agua pues debe ser permanente, como mínimo de 1 a 2 veces al año, como mínimo, en donde se van a evaluar sólidos totales, la dureza, el pH del agua y el recuento de coliformes o que es la composición microbiológica del agua. Las muestras debemos tomarlas de principio a fin, del principio desde la fuente de donde llega el agua a nuestra explotación durante todo el recorrido, en puntos estratégicos, donde tenemos el tanque reservorio, en el principio y el final de las líneas de agua también. Mucho ojo con esto porque la calidad del agua va a impactar directamente cuando apliquemos medicamentos, por ejemplo, por el agua de bebida o apliquemos otro tipo de tratamientos que queramos darle nutricionalmente a nuestros animales. Por lo tanto, hay que tener esto en mente previo a la aplicación de algún tratamiento. Finalmente, para concluir, pues recordarles que el agua es un nutriente esencial para el mantenimiento de los animales, para el mantenimiento de la vida, por lo tanto debemos prestarle atención, no puede pasar desapercibida
Hay un adagio popular en la práctica de granja en la que se menciona que si el agua es lo suficientemente inocua como que para que nosotros podamos beberla, capaz de que nosotros podamos beberla, pues es lo suficientemente inocua para que los animales puedan beberla. Por lo tanto, recordar que el agua tiene que ser inodora, incolora. Por lo tanto, también debemos tener su control, su monitorización de calidad. No debemos olvidarnos que debemos prevenir el desperdicio, tanto de una manera económica o con un impacto económico, como también por la sostenibilidad ambiental de la explotación porcina. Y sin duda, los tratamientos que hagamos en el agua, si aplicamos ácidos orgánicos o como si aplicamos otros tipos de tratamientos nutricionales, nutritivos que querramos darles a los animales a través del agua, pues esta no debe reducir el consumo voluntario de la misma. Bajo ningún concepto se debe reducir el consumo voluntario del agua en la explotación. Recuerden que el agua tiene una influencia, un impacto directo en el consumo del alimento sólido y por lo tanto, pues en las tasas de crecimiento, de rendimientos productivos de los animales. Espero que haya sido de gran utilidad, pues nos vemos en otro episodio.